tardes, ¿cómo estás? Me encanta saludarte en este día. Hoy quería hablarte de inteligencia emocional en nuestros hijos. ¿Querés saber cómo podés aportar a la vida de tu hijo a que sea más feliz? Y que de alguna manera le puedas dar con un ejemplo claro, con una actitud empática y llevando a la opinión, sin la investigación, a tener un hijo libre de sentirse todo el tiempo juzgado por los demás. La inteligencia emocional es esta herramienta que nos sirve para que nosotros podamos aprender a observar esa emoción que te llega en el momento en donde ese inesperado situación que te sobrepasa, que te hace sentir el negativismo, que te hace sentir frustrado, ese proyecto de escuela que puede tener tu hijo que de repente puso mucho esfuerzo y no salió como él esperaba. Y él puede tomar dos caminos ante esa situación, así como en cualquier camino de la vida. El número uno es sentirse muy frustrado por encontrarse con que esto no me sale a pesar del esfuerzo, entonces probablemente el problema está en mí. Ese sería el primer pensar de tu hijo. Y a veces lo que les pasa a ellos es que como adolescentes o como jóvenes y a veces como niños también, no saben identificar cuál es la emoción. No saben si es enojo, si es tristeza, si es frustración, si es debilidad. Cualquiera sea esa emoción, lo único que sí tienen en claro es que probablemente tiene que ver con que son insuficientes. Entonces, para poder ayudarles, hay que bajar ejemplos sencillos. Por ejemplo, podemos hablar de ellos de algo que nosotros mismos hayamos pasado en la vida. ¿Quién no ha pasado una frustración, verdad? ¿Quién no ha, de alguna manera, ido mal en un examen? ¿A quién alguna vez no le tocó perder en algo? Podemos hacer estas conversaciones así como de casualidad. Podemos crear un momento en donde podemos ver una serie, podemos ver un programa de televisión, podemos ver una película, algo que envuelva una situación en donde le podamos enseñar a nuestros hijos qué harían ellos o preguntarles qué harías tú si estuvieras en el lugar de esta persona. ¿Qué harías tú si tuvieras una situación como él, como ella, de pérdida, de tristeza, de desgano, de desvalorización? ¿Cómo actuarías? Y quizás la respuesta de tu hijo en ese momento sea un no sé, y bueno, no sé, no me imagino. Pudieras revertir como segundo proceso, pudieras decir, en realidad si yo estuviera en lugar de este protagonista, lo primero que haría es observar mi emoción. Y pudieras hacer este ejercicio sencillo que quiero comentarte el día de hoy. Cerrar tus ojos ante tu hijo y decirle, si yo viviera una situación así, creo que iría a meditar un momento conmigo y entender en mi cuerpo, en mi corazón, en mi mente, en mi físico, en mis músculos, dónde siento esa tensión, dónde siento eso que me maneja, esa inseguridad, eso que me hace sentir que probablemente soy una persona que no puedo lograr concretar esta situación, no puedo salir de esta emoción como el protagonista de la película. Hay una película súper interesante que se llama Pixar y esta película de Disney habla mucho de estos ejemplos de inteligencia emocional y cómo la podemos aplicar. Entonces, cuando tu hijo no sepa cómo actuar ante una situación que lo frustra y a veces ni siquiera puede hablarte porque no sabe cómo hablar o no tiene esa capacidad de poder explayar qué es lo que siente, ten paciencia, respira, tranquilo, tranquila. No es el fin del mundo. A veces a ellos les cuesta comunicar lo que les pasa porque ni siquiera tienen identificado qué es. A veces es enojo, a veces es ira, a veces es frustración, a veces es que le han hecho bullying en la escuela o que alguien se burló en la escuela de ellos. Por ejemplo, tengo esta mamá con esta niña que están en mis talleres y la niña usa lentes con bastante aumento. Y en la escuela, de usar lentes, le dicen cosas, se burlan, la tratan como una cuatro ojos y cuántas cosas más, ¿no? ¿Quién no ha sufrido este tipo de cosas? La mamá desesperada quiere hablarle, quiere que la hija le cuente y ella obviamente se cierra y no puede conversar de esto. Entonces, ¿qué nos toca hacer en ese lugar? ¿Qué nos toca hacer y cómo tenemos que apoyar a nuestros hijos cuando una situación así ocurre?
nos toca de alguna manera hablarles y decirles, ¿sabes qué? Imagínate que vas a la escuela y que esos muchachitos se están reuniendo para hacerse o tener alegría de esta situación que de repente tiene que ver con el bullying, con la burla a ti. Ellos consiguen su cometido cuando te enojas, cuando te pones triste, cuando te pones mal, ellos consiguen el cometido de por qué lo hacen, ¿no? Porque la burla se genera porque uno está esperando, o estas personas están esperando que les haga gracia eso. Para eso se reúnen. Pero ¿qué pasaría, hija o hijo? ¿Qué pasaría si vas a la escuela y les demuestras a todos que nada te ocurre en ti cuando tienes una situación así? Cuando te dicen 4 ojos, haces de cuenta que no escuchas a nadie o hasta te ríes de esa misma situación. ¿Qué pasaría con ese momento que tenía que ser como de tu enojo y ellos no consiguen ese cometido? ¿Crees que seguirían haciendo lo mismo? Probablemente no, ¿verdad? Eso es inteligencia emocional, eso es. Y es también sentir la compasión por esa persona y explicarle a ellos, mira, a mí también como adulto me pasa y me ha pasado de niño, que se han burlado o que he tenido problemas o que un proyecto de vida no me salió como yo esperaba. Sin embargo, yo tenía 2 caminos. El camino de ser una persona frustrada y negativa o el camino de empoderarme y hablar en función de decir, esto que me está pasando va a ser la plataforma, va a ser el sentido que le va a dar lugar a mi nuevo proyecto. Voy a aprender de esta experiencia, voy a aprender de este error y lo haré mejor la próxima vez. O veré que esto quizás no sea para mí, buscaré en mi sentir qué es para mí. Las emociones, como la tristeza, como el enojo, como la felicidad, como el llanto, como la ira, todas estas emociones llegan a nosotros para una razón y no por una razón. Cuando podemos enseñar a nuestros hijos el para qué ellos tienen que vivir esta experiencia, es cuando dejarán de verse como víctimas, dejarán de sentirse como que están en un plano negativo en donde ellos son el inconveniente y se empoderarán lo suficientes para entender que esto que está fallando es exclusivamente lo que me llevará a otro nivel en la vida. Por eso, muchas veces nos toca buscar la forma de llegar a ellos sin investigarle. Ten mucha paciencia y repito, no todos nuestros hijos pueden abrir el corazón y hablar abiertamente con nosotros como padres. ¿Por qué? Porque se sienten juzgados y porque muchas veces sienten que ellos nos están fallando a nosotros, sintiéndose así. Sin embargo, cuando pueden ver padres reales, cuando pueden ver padres que a pesar de todo tipo de circunstancias, de fallo, de error, se vuelven a reinventar y lo ven como una chance distinta de fe y de salir adelante, tu hijo tendrá una actitud completamente diferente en la vida. Entiende lo siguiente, todo lo que tus hijos aprenden comienza desde casa y comienza desde nuestros actos y no desde nuestras palabras. Así que cuando ese momento en tu hijo llegue y no quiera hablar, no te preocupes, no investigues, acóplate a él. Quizás puedes hablarle de una situación que te ocurre a ti y preguntarle, decirle, me fue mal en el trabajo hoy, tuve una situación así y X, con un amigo, con, no sé, con la situación que sea, ¿qué harías en mi lugar? ¿Cómo crees que debiera sentirme? O ver una película o una serie y empatizar ante la situación de ese protagonista y crear ese vínculo de contacto con tu hijo para poder hablar de esa emoción y para poder hablar de cualquier emoción que exista, para que cuando tu hijo tenga ese problema en la vida, esa situación que de alguna manera lo está superando, sienta que tú estás ahí, que estás cerca de él y que estás solo para apoyarle y para acompañarle. Eso es inteligencia emocional, como también eso es el amor incondicional por nuestros hijos. Así que te agradezco que me hayas escuchado. Y si te gustó y te parece que con inteligencia emocional alguien puede salir de una situación que de repente no sabe cómo, por favor, envíale estos pequeños pasos sencillos y simples
de cómo llegar a sus hijos. De alguna forma, en un próximo video, quiero hablar de inteligencia emocional en todos los actos negativos y cómo puedes, viendo una situación negativa, convertirla a lo positivo para que de esos tips, para que de esas situaciones puedas sacar más información y sacar a tu hijo de toda situación que él la viva como que él es el problema, como que él es el insuficiente. Te agradezco por este tiempo conmigo. Te mando un abrazo. No te olvides de compartir, de darle like y de dejarme algún comentario si te gustó el tema o si quieres que yo hable de algún otro tipo de temas también. Aquí estoy para ti y es un placer estar contigo. Te mando un abrazo.